y algunos de tarde y algunos de noche. 005. Miren, con un poco de tristeza, pero así fue la decisión, dejamos a Noah y a su familia. Y digo con un poco de tristeza porque todavía teníamos bastante material para analizar, pero el tiempo transcurre y hay que saber ponerle punto final a las cosas. Quizás en algún momento con otra familia linkeemos con la familia de Noah. Hoy vamos a tratar, como hemos anunciado, un poco la introducción al conflicto de Isaac e Ismael. Y es importante tener claro de que el judaísmo comparte con el Islam muchos puntos en común respecto a Abraham, que el Islam conoce como Ibrahim, con otros nombres que yo no sé pronunciar, y lo considera como un profeta y mensajero de Dios. En la creencia musulmana, Abraham cumplió con todos los mandamientos y con todas las pruebas en los que Dios lo nutrió durante toda su vida. Y como resultado de su fe inquebrantable en Dios, Dios le prometió a Ibrahim que sería un líder para todas las naciones del mundo. Y el Corán ensalza a Ibrahim como modelo, para ser tomado como ejemplo, como una persona obediente, como alguien que combatió la idolatría, y en ese sentido Abraham ha sido descrito como representante del hombre primordial en la entrega universal a la realidad divina antes de su fragmentación en religiones separadas entre sí por diferencias, según ellos, de forma. Nuestra concepción es cercana, hay muchas cosas que nosotros compartimos en la concepción filosófica, pero obviamente no todas. El día sagrado islámico es el Eid al-Adha, uno de esos los días más importantes, y se celebra en memoria del sacrificio de Abraham, y se supone que cada musulmán capacitado debe realizar una peregrinación para rendir homenaje en la Kaaba, en la ciudad de la Meca, que fue construida, según la tradición islámica, por Abraham y por su hijo Ismael como la primera casa de culto en la tierra. Y los musulmanes creen que el profeta Abraham se convirtió en el líder de los justos en su tiempo y que fue a través de él que llegaron los adnanitas, los árabes y los israelitas. Abraham, en la creencia del Islam, fue fundamental para limpiar el mundo de la idolatría de ese momento. En eso coincidimos. Y el paganismo fue eliminado por Abraham tanto en la península arábica como en el territorio de Canaán. Bueno, siguiendo con nuestro tema del conflicto entre hermanos, regresaremos más adelante a las relaciones de los judíos y los musulmanes respecto a Abraham y su familia. Pero hoy, para iniciar nuestro tema y para poder hacerlo bien, quiero que hagamos en la memoria por lo menos un mapa de la familia para saber de qué estamos hablando. Javerim y Javerot. Abraham tuvo por lo menos 3 mujeres, Sara, Agar y Ketura. Algunos opinan que Bacol era su hija, otros que era la cuarta esposa. Vashem, Berajet, Abraham, Bacol, y Dios bendijo a Abraham Bacol, y Bacol quiere decir con todo y quiere decir muchas cosas más, pero hay algunos que interpretan que eventualmente Bacol podría ser la cuarta esposa de Abraham. Y Abraham Avinu tuvo por lo menos 8 hijos. Y ahora les voy a decir por qué digo por lo menos. Tuvo a Ismael de Agar, que fue su primer hijo, a Isaac de Sará, y tuvo a Zimran, a Yokshan, a Medán, a Midian, a Ishbak, a Shua, de Ketura. Pero la Torá también nos habla de Benei Apilakshim, es decir, de los hijos de las concubinas, y eso aparece en Bereishit, en el capítulo 6, en los psukim, perdón, en el capítulo 25, en los psukim 5 y 6. Entonces, ¿cuántas concubinas tenía Abraham? Imposible saberlo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Imposible saberlo. Pero sí sabemos que de Abraham Avinu salieron por lo menos aquellos cuyos nombres figuran en la Torá. Y es muy interesante detenernos aquí por un instante, porque en realidad, cuando nosotros imaginamos a Abraham,
lo imaginamos padre de Isaac y de Ismael, y todos los otros, si hiciésemos un examen, y yo también dentro de los examinados, deberíamos contestar los nombres de los hijos de la señora Ketura, que algunos opinan que era Agar, entre paréntesis, difícilmente, si no es un lector de la Torá, sabría recitar rápidamente los nombres de los hijos de Abraham. Y es un tema muy importante porque de la familia de Abraham Avinu, lo que nosotros rescatamos hasta ahora es exclusivamente la historia de Agar, madre de Ismael, y de Sara, la madre de Isaac. Y los demás los ponemos un poquito de costado. Vamos a seguir resumiendo un poco la historia, pese a que todos la sabemos de memoria, y la vamos a sazonar ricamente con los Midrashim, que nos van a dar un panorama muy, pero muy, espero, muy, pero muy interesante para todos. Ismael, el hijo mayor de los 8 que tuvo Abraham con su concubina Agar, nació cuando Abraham Avinu tenía 86 años, según como leemos en Bereshit 16, en los Psukim 15 y 16. Dios le prometió a Abraham que su bendición caería sobre Ismael, y predijo que engendraría 12 príncipes y se convertiría Ismael en una gran nación. Javerim, ya alguna vez les sugerí que tengan un Tanaj en la mano para poder seguir las fuentes y corregirme si por ahí me equivoco en alguna. Bereshit 17. Repito, porque alguien me había cerrado el micrófono. Ismael, el hijo mayor de los 8 que tuvo Abraham con su concubina Agar, nació cuando Abraham tenía 86 años. Dios le prometió a Abraham que su bendición sería para Ismael, como les dije hace un instante, no sé si alcanzaron a escuchar, que engendraría 12 príncipes y se convertiría en una gran nación. Ismael fue circuncidado, es decir, le hicieron el Brit Milá a los 13 años. Así aparece en Bereshit 17, en los Psukim 23 al 26. Cuando Sara vio a Ismael burlándose de su hijo Isaac, su hermano, 14 años menor que él, y sobre el término metzajek, burlándose, vamos a hablar dentro de algunos minutos y vamos a tratar de circunscribir el significado de esa palabra a partir de las distintas interpretaciones. Él tuvo 14 años más que Isaac y insistió entonces Sara cuando vio que Ismael metzajek, y vamos a dejar por un instante el término, se estaba burlando de Isaac, aunque algunos dicen que intentaba matarlo, otros dicen que lo estaba intentando iniciar en acciones no del todo aceptadas por nuestra civilización, y que tenía 14 años mayor, y lo echa, por lo tanto, a Ismael, y también echa a Agar, la madre, que era la esclava. Y fíjense ustedes, voy a hacer una digresión con dedicatoria, como lo dije antes de que iniciemos el shiur. Hace muchos años leí un libro llamado El mito del nacimiento del héroe, escrito por Otto Rank, que era hijo del artesano judío Shimon Rosenfeld. Otto Rank nació en 1884 y falleció en 1939. Escribió el libro cuando era muy joven, apenas tenía 24 años. Este alumno de Freud examina varios mitos de nacimiento en distintas civilizaciones y culturas, buscando puntos comunes. Y Bereshit, después de todo, es un libro de nacimientos. Y entonces, antes de entrar al tema específico de hoy, y pese a que las teorías de Rank ya tienen mucha telaraña, por eso subrayé que falleció en 1939 y que su libro lo escribió cuando era un jovenzuelo, es interesante saber que él tomó, yo estoy convencido de lo que aprendió
en la escuela judía, en el Heder o en la familia, y a partir de ahí tomó esas bases para describir los puntos comunes de los nacimientos de los reyes babilónicos como Gilgamesh y Sargón, del héroe hindú Karna, del rey persa Ciro, de los reyes griegos Edipo, Hércules, París y Perseo, de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, del héroe celta Tristán, de los héroes germánicos Sigfredo y Lohengrin, e incluso Moshe, Buda y Jesús. Y vio él que siguen un mismo patrón. Y otra vez, en cada uno de los casos, parece que existe una reina y un rey y un dios o una diosa o cualquier otra pareja divina que trae al mundo de pronto a alguien que va a ser el héroe más adelante, pero muchas veces ese héroe va a tener que pasar por momentos muy, pero muy difíciles. Y en lo que él encontró como común fue que hay por lo general un oráculo o un sueño o un profeta, si se quiere, que anticipa la llegada del héroe, a veces acompañado de una advertencia de peligro hacia el padre, y con frecuencia el héroe es abandonado a su suerte en una caja, en una cesta, en una barca, flotando sobre el agua, y luego es rescatado y amamantado por animales o por personas de extracción humilde. En el caso de Moshe, rápidamente vamos a llegar a la conclusión de que, sí, estuvo en una cesta, pero fue criado en el palacio del faraón, en la gran aristocracia. Avanza en el resumen que hice sobre lo que escribió Otto Rank, crece y descubre a sus verdaderos padres, toma venganza contra el padre y finalmente recibe los honores que el padre había tenido. Rank piensa que es relativamente fácil comprender los mitos, y así los llama, no en el sentido popular del término, sino en el sentido psicoanalítico, y dice que cuando somos niños veneramos a nuestros padres, pero a medida que vamos creciendo, ellos empiezan a entrometerse en nuestro desarrollo y descubrimos que no son del todo como lo que parecían. Hay una cantidad de relatos populares que hablan y describen comúnmente, con palabras mucho más simples, las relaciones de padres e hijos y de cómo los hijos pueden ver a los padres. El mito refleja un deseo de todos nosotros de regresar a aquel periodo reconfortante donde creíamos en la perfección de nuestros padres y cuando nos daban la atención que nosotros creíamos que nos merecíamos. La cesta o caja, según Otto Rank, simboliza el vientre materno y las aguas nuestro nacimiento, como si fuese el líquido que nosotros, que las mujeres tienen y en el cual nosotros nos encontramos en su seno. El rey y la reina significarían lo que deberían ser, y la venganza es nuestro enojo contra la forma como nos han maltratado. Cuando avancemos otro poco, y como ustedes ven estoy hablando demasiado rápido incluso para que nos alcance el tiempo, y si voy muy rápido por favor avisen, vamos a regresar a Rank. Por ahora, Javerim, les invito a que nos detengamos en Abraham para tratar de entender quién era, porque la Torá no nos trae casi nada de su infancia. El modelo de la concatenación de las citas que voy a traer ahora de los Midrashim y de la Gemara está basado en enseñanzas que encontré del Rav David Steinberg, que estudió en las Yeshivot de Manchester, Gateshead y Mir, y que hizo una investigación en particular sobre el tema. Veamos qué dice la Gemara. En primer lugar, ¿de dónde viene Abraham? Y la primera pregunta que tenemos que hacer es, dado que sabemos que su padre se llamaba Terach, tenemos que preguntarnos cómo se llamaba su madre. La Torah no nos lo dice, no nos lo dice. Recuerden ustedes que hace pocas semanas atrás nosotros estábamos preocupados con el nombre de la esposa de Noah y desarrollamos una cantidad de hipótesis para tratar de justificar o de encontrar qué había pasado con esa mujer y por qué la Torah decidió no nombrarla. Y acá la Torah no nos dice quién era la madre de Abraham, por lo tanto tenemos que recurrir a otras fuentes si es que las hay.
y las hay, y qué nombres tenía, sobre los cuales no hay acuerdo, como lo vamos a ver en unos instantes, y al mismo tiempo preguntarnos por qué no está. Y la primera respuesta que me permito adelantar es porque no tuvo aparentemente en el relato, en la narrativa de la Torá, ningún papel importante, aunque según los Midrashim y la Gemara, su papel fue fundamental para el nacimiento de Abraham. Y ahora lo vamos a ver. Incluso si nosotros no estamos particularmente preocupados por la pregunta, dado que muchas mujeres importantes están fuera de la narración de la Torá. Los Jajamim del Talmud sí estaban muy preocupados. De hecho, el Talmud ve esta información faltante como una oportunidad, y así lo dice la Gemara, para que los herejes cuestionen la validez de toda la Torá. Por ello, los sabios del Talmud tienen que encontrar una respuesta, no para nosotros que estamos hoy reunidos en el Zoom, sino para encontrar respuestas para los herejes que cuestionaban la validez de la Torá. Por lo tanto, la Gemara tiene que completar la información que falta. Javerim, ustedes podrán con mucha facilidad hoy día, gracias a que hay sistemas de traducción, entrar a la Gemara Baba Batra en el folio 91a y ver que Rabbi Hanan ben Rabá declaró además en el nombre de Raf que el nombre de la madre de Abraham era Amatlai, si es que pronuncio bien, la hija de Carnevó. Amatlai bat Carnevó. El nombre de la madre, ¿estoy leyendo bien? El nombre de la madre de Amán, Hamán, el de Purim, era también Amatlai, pero era la hija de Orapti. Y su mnemónico puede ser, es decir, para que lo recordemos y podamos hacer una diferencia, que significa inmundo, como si fuese Amatlai la hija del inmundo o de lo que hay que limpiar. Y ya que estamos en este tema, la Gemara continúa. Y de paso les doy algunos datos que seguramente ustedes olvidaron. Algunos de ustedes olvidaron. La madre de David, ¿cómo se llamaba? Dice la Gemara, se llamaba Nisbet, hija de Adael. La madre de Shimshon, ¿se acuerdan ustedes de Shimshon? Se llamaba Slelponit y su hermana Nashian. ¿Y por qué nos importan estos nombres? Para dar respuesta, como dije hace un instante, a los herejes que de pronto, al faltar esos datos, cuestionaban la verdad de la Torá. Aunque tenemos muy pocos registros que documenten los desafíos que se plantearon acerca de la Torá hace 1500 años, sin embargo, el Talmud aquí nos da una idea de lo que se consideraba un problema histórico sobre Abraham que justificaba buscar una respuesta. ¿Y por qué preguntaban los herejes y de dónde obtuvieron su respuesta los rabanim? Entonces los comentaristas entran a profundizar ese tema. Rashbam sugiere una explicación en su comentario. Dice, porque se mencionan en la Torá las madres de Isaac y de Jacob, debería haberse mencionado el nombre de la madre de Abraham, porque de todas estas mujeres, los herejes preguntaban en aquel entonces cuál es la razón por la cual no sabemos sus nombres y preguntan sobre estas más que otras por las razones que expliqué anteriormente en nombre de la Gemara y le respondemos que nos las transmitieron los profetas de boca a boca en la Torah Shebe'al-Peh para que sepamos los nombres. Si la respuesta satisfizo a los herejes de la época talmúdica, Javerim, es posible que nunca lo sepamos, pero la respuesta es demasiado intrigante para probarla sin un examen más detenido. ¿De dónde viene el nombre Amatlai? Para empezar, la respuesta del Talmud, mis queridos amigos, no es la única respuesta sugerida en la tradición, en nuestra tradición, en la tradición judía. El libro de los jubileos,
que no fue canonizado. En el capítulo 11, Pasuk 13, que fue compilado 700 años antes del Talmud, llama a la madre de Abraham con el nombre de Edna. Pirkei de Rabbi Eliezer, que es uno de los midrashim más conocidos, en el capítulo 26, nombra a la madre de Abraham con el nombre de Atudai. Javerim, incluso ignorando estas versiones alternativas, la sugerencia del Talmud por sí sola merece una serie de observaciones. En primer lugar, es bastante extraño que la madre de Abraham, que vivió alrededor de 2000 años antes del calendario gregoriano, que vivía en Ur, una ciudad de Sumeria o de Acadia, tendría el mismo nombre que la madre de Amán, Arrashá, que vivía en Persia 500 años antes de la cuenta, es decir, con una diferencia de 1500 años. En segundo lugar, y lo que es más importante, mis queridos Javerim, el nombre Amatlai es probablemente, escúchenme muy bien por favor, Amatlai probablemente sea una versión del nombre griego Amaltea. Amaltea, que significa la diosa tierna. En la mitología griega, Amaltea era una cabra que amamantaba al dios infantil Zeus con su leche. La asociación de la madre de Abraham con este nombre puede haberse originado en el Midrash encontrado en Sefer HaYashar, que nombramos cuando estudiamos sobre Noah, y que tiene muchas similitudes con la historia de Zeus. En esta historia, los observadores de estrellas del rey Nimrod, que eran los que predecían el futuro, le dicen que el hijo recién nacido de Teraj algún día sería un peligro para su trono. Y continuamos con el relato. Nimrod ordena a Teraj que le envíe al bebé para que lo maten, pero Teraj burló al rey. En lugar de enviar a su verdadero hijo, envió al bebé de un esclavo que Nimrod mató con sus propias manos. Mientras tanto, el bebé Abraham, con su madre y su nodriza, se escondieron en una cueva durante 10 años. Javerim, este relato tiene no menos de 20 o 30 versiones, que no me voy a detener a darlas, pero que si nosotros empezamos a unir una con la otra, más lo que aparece muy posteriormente en la mitología griega, vamos a poder darnos cuenta cuál fue el impacto de nuestra tradición y de nuestra narrativa sobre los distintos pueblos que de alguna forma Otto Rank recoge ya en tiempos modernos. El nombre de la madre de Amatlai era Carnevó, según esta versión, y es probable que el nombre Carnevó sea una corrupción del nombre de la hija de Iov, que se llamó Keren Afuj, que la traducción de los 70, la Septuaginta, traduce como el cuerno de Amaltea. ¡Wow! Parece confuso, ¿verdad? Lo es. En otras palabras, nombrar a la madre de Abraham, Amatlai, hija de Carnevó, hija de Keren Afuj, es equivalente a nombrar a Amaltea, hija del cuerno de Amaltea, un doble énfasis en la leyenda de la cabra cuya leche servía para alimentar. Vamos a ir, si ustedes quieren, en otra oportunidad a la historia de Amaltea. La pueden encontrar, entre paréntesis, buscándola en la red. Amaltea, por lo tanto, aparece en un doble énfasis con la leyenda de la cabra. Alternativamente, hay algunos estudiosos que observan que la hija de Bat puede ser un error, ya que un copista no puede comprender la frase, el juego de las dos palabras, Amatlai Carnevó,
y asume que el segundo nombre era el de su padre. ¿Y por qué no? Porque Amatlai Carnevó es la misma palabra, es decir, es el mismo significado. Entonces, se siente con ganas el copista de corregir el texto, muchas veces sucede, y meter ahí la aclaración de que era la hija de Carnevó y no que era la misma persona, Amatlai Carnevó. Por lo tanto, Carnevó era su padre. De cualquier manera, Rav Hanan parece estar sugiriendo que Terach, escúchenme muy bien, se casó con la hija o nieta de Iov. Yo no sé quién de vosotros ha estudiado el libro de Iov, que es un libro muy, pero muy profundo, de una filosofía impresionante, y sobre cuyo autor poco sabemos, al grado que algunos opinan que no hubo nadie que se llamó Iov, y otros dicen que el libro se compuso, pese a que en la clasificación que nosotros tenemos hoy de los libros del Tanaj está bastante por el final. Iov vivió en la época de los patriarcas, es decir, de que la historia en el orden que se encuadernó hoy no es el correcto desde el punto de vista cronológico. Por lo tanto, que Rabbi Hanan sugiera que Terach se casó con la hija o nieta de Iov, es decir, que Iov es anterior a Terach, por lo tanto que Iov es anterior a Abraham, no debería sorprendernos porque la asociación de Abraham con Iov se destaca en varios lugares de la Gemara. Por ejemplo, en el mismo tomo de Baba Batra, en los folios 15b al 16b. Repito, para quienes quieran leerlo en la fuente, Baba Batra 15b, Baba Batra 16b. ¿Cómo debemos, Javerim, entender al Talmud a la luz de estas observaciones? La lista de nombres probablemente se basó en interpretaciones homiléticas tempranas de los psukim y se conservó a lo largo del tiempo y recién fue recopilada por Rav Hanan bar Rabá. Pero cuando se registraron esos nombres en el Talmud, el significado de esos nombres pudo haberse olvidado o no se consideró relevante ni trascendente. ¿Qué quiero decirles, Javerín? Cuando nosotros hablamos del Talmud, cuando nosotros hablamos de la Gemara, no debemos olvidarnos que la Mishnah es una recopilación de la Torah Shebe'al Peh que se transmitía de generación en generación desde el Sinaí y que con el transcurso del tiempo fueron incorporándose enorme cantidad de dichos de grandes sabios que no todos fueron recogidos y que el tiempo pasado sirvió para que de pronto el recuerdo de los hechos quede un poco gris, por decirlo así. Si nos detuvimos en Hanukkah la semana pasada, vamos a saber también que el mismo Talmud pregunta Mai Hanukkah como ignorando lo que había sucedido ahí, aunque las razones pueden ser diferentes. Y si me permiten unos minutos más antes de hacer una pequeña interrupción para que ustedes puedan participar, quiero agregar que pese a que por lo general no lo hago, hoy quiero presentarles a la madre de Abraham en la concepción de la Kabbalah. Si bien hoy muchos pueden aceptar el hecho de que lo más probable es que no haya una tradición que se remonte a Moshe sobre el nombre de la madre de Abraham, ya sea que su nombre haya sido Atudai o Edna o Amtalai Bar Carnevó o Amaltea Keren Afuj o algo completamente diferente. Sin embargo, encontramos que la tradición talmúdica cobra vida propia en muchas generaciones posteriores. Y miren qué sucede con el Jidá, nada más y nada menos que Rabbi Haim Yosef David Azulay, que nació en 1724 y que falleció en 1806, que era un jajam hasta el día de hoy leído y estudiado prácticamente en muchísimas comunidades, todos los Shabbatot,
Y él escribe en el Sefer Avodat HaKodesh, Kafahat 9, que es una ségula, un buen presagio. Hace unos días me preguntaban cómo traducir la palabra segulá al español, y yo tengo un bloqueo con las segulot, y quien no me cree puede encontrar lo que he escrito en mi libro de las supersticiones sobre la segulá. Repito, perdónenme la digresión, Rab Haim Yosef David Azulay el Jida escribe que es una segulá, un buen presagio, que cuando alguien va a ver a un rey o a un gobernante o a una persona con gran autoridad, diga 17 veces Amtalai Bat Karnevó, Amtalai Bat Karnevó, Amtalai Bat Karnevó. Y bueno, si quieren saber lo que opino de la segulot, bajen el libro de la red o cómprenlo para los que están en México, aunque ya nuevamente en la Ciudad de México, mi querido México, las librerías han vuelto a cerrarse por el COVID. Ahora, ¿y de dónde saca la premisa de la segulá para basarla? Por el hecho de que el nombre de la madre de Abraham era, según el Jida, él elige como el nombre real Amatlai Bat Karnevó. Curiosamente, la exploración mística de la madre de Abraham va incluso más allí del uso de su nombre y pasa a especular sobre la naturaleza de su alma. Un cabalista italiano, Menachem Azaria de Fano, o da Fano, llamado también Remá di Fano, que nació en 1548, escribe en su libro de Gilgul Neshamot, de la reencarnación de las almas, que la madre de Abraham se reencarnó en la mujer que aparece en el libro de Yosifún como Haná. Sefer Yosifún es una crónica de la historia judía desde Adam Rishon hasta la época de Tito. Se llama Yosifún porque se adjudica a Yosef Flavius, Josefos o Josephus Flavius. Por eso lleva ese nombre, aunque en realidad pareciese ser de que el libro Yosifún no fue escrito por Joseph Flavius, sino fue compuesto recién en el siglo X en el sur de Italia, pero eso es un detalle que no importa porque ese libro de Yosifún es tomado muchas veces por los Jajamim como referencia para llenar vacíos del conocimiento de la historia. Otra aplicación de asociaciones, si bien hay diversas versiones de esta historia, es la que aparece en el segundo libro de los Macabim, capítulo 6, pasuk 4, o 8, Macabim 8, versículo 17, o en el Talmud babilónico, en Masejet Gitín 57b, el donde aparecen los conceptos básicos de la historia de los 7 hermanos que fueron apresados junto con su madre por Antíoco IV Epifanio. Recién salimos nosotros, en realidad no hemos salido del todo, de Hanukkah, y el relato de Haná y sus 7 hijos se repite una y otra vez, porque Antíoco había ordenado demostrar la obediencia de todos al rey, obligándoles a comer carne prohibida o adorando ídolos, y los hermanos desafiantes se negaron a hacerlo, alentados en su determinación por su madre, Haná, que son torturados y ejecutados. La conexión mística entre ella y la madre de Abraham parece estar en las palabras que el Talmud cita, le dice a su hijo menor, Haná, mientras lo llevan para ser asesinado: ve y dile a tu padre Abraham, tú, Abraham, ataste a un hijo sobre el Mizbeach, pero yo he llevado a mis hijos a 7 altares, y ahí murieron.
Esto explica el porqué de la relación de Haná en el Sefer de Josefo Flavius con la posibilidad de poder unirlo, en definitiva, con Abraham. Una interpretación alternativa que profundiza aún más en el ámbito místico es que los escritos del Arizal, de Rabbi Yitzhak Luria, Zichrono Libraja, en esos libros encontramos la impactante afirmación de que el padre de Abraham obligó a su esposa a dormir con él mientras ella estaba en un estado de impureza. En consecuencia, según el Arizal, la madre de Abraham reencarnó en Diná, la hija de Jacob, que también fue violada. Al violarla, el malvado Shem elimina la impureza que había sobre ella, liberando así su alma, que por lo que había sucedido tuvo que reencarnarse en otro lugar. Esto, argumenta el Arizal, es la razón por la cual Jacob no parece tan angustiado por la violación de su hija, porque sabía que ella había sido purificada de la impureza de su vida pasada a través de ese acto. Por eso, siguiendo este razonamiento, se enfada tanto con Shimon y Levi cuando ellos deciden hacer justicia con la gente de la zona. Terach, por otro lado, fue castigado por reencarnándose en Job, quien es torturado sin tener la culpa. Los pecados de Job fueron los pecados de su alma en su vida pasada, cuando era Terach, adorador de ídolos y violador de esposas menstruales. Voy a detenerme aquí, Javerín. La Torá, Toratja Shashuai, la Torá de Dios es nuestro divino deleite, es nuestra delectación, es nuestro goce, es nuestra fruición, es nuestra alegría, el encanto, la embriaguez, el gusto, el agrado, la satisfacción. Es lo más maravilloso que hay. Nosotros convertimos esto que acabo de darles a ustedes como una opción tan media loca, desordenada, con versiones diferentes sobre un mismo hecho en el cual grandes jajamim se contradicen o demuestran sin pelearse, porque vivían en épocas distintas y en lugares diferentes, sus puntos de vista, como parte de un juego maravilloso en la búsqueda de la verdad y del pensamiento. Por lo tanto, nosotros que estamos hoy aquí, estamos convirtiendo a la Torá en nuestro divino deleite. No hay cosa más entretenida, cosa más atractiva, cosa más bella que estar jugando con todas estas variables, que son muchas más de las que he podido traer hasta estos momentos. Kach darkash Torah, ese es el camino de la Torá. Comienza con una laguna simple en el texto de la Torá, que es la falta del nombre de la madre de Abraham. Y los intérpretes, Hazal, comienzan sugiriendo posibilidades. Con las posibilidades establecidas, los que vienen después, los jajamim que vienen después, aprovechan esto y encuentran nuevos significados místicos, mágicos, éticos, porque la Torá, mis amigos, es el divino deleite. Así que, por favor, no nos alteremos viendo todo este mare magnum que hemos descrito hasta este lugar. Pues ahora sí, nos detenemos por un instante. Javerín, quien quiera hacer comentarios, preguntas, discutir o pelear, bienvenido. Bakasha Javerín, si alguien quiere preguntar o comentar. Sí, Sí, por favor, Rap, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, Shlomo. El tema de Keturá, está escrito que Keturá era Agar.
¿existe la posibilidad de que sea una tercera o nos quedamos con esa versión? No, no está escrito, en la Torah no dice eso. Los jajamim, una escuela de jajamim piensa eso. Y la figura de Keturah es una figura, mi querido Shlomo, discutida. No la traje a la discusión porque no iba al caso. Entre que se llamaba Keturah porque era como Ketoret, los inciensos que se usaban en el Beit HaMikdash y que aparecen en las Sfirot que decimos todos los días, y algunos que le daban una connotancia distinta, diciéndonos que Keturah no era una buena persona, o por lo menos desde el punto de vista religioso, que creía en muchos dioses, por eso sus hijos no se quedaron como parte de nuestra tradición. Hay una discusión también en la Gemara si los hijos de Keturah estaban obligados a que les hagan el Brit Milá o no, pero no quiero entrar en ese tema porque es hilar demasiado fino y es apartarnos aún mucho más de lo que yo quiero, si podemos concretar en encontrar la dinámica, porque no en vano traje todo este relato, la dinámica de la pelea entre, que no aparece muy abierta, entre Isaac e Ismael, pero que si nosotros sabemos que Masei Avot es Simán Labanim, significa que no solamente los actos buenos de los padres son señales para los hijos, sino que también los actos malos de los padres y los abuelos, se quiera o no, influyen en la historia familiar e influyen en lo que va a ser la conducta y el pensamiento más profundo, a veces cubierto por muchas capas, que hay que trabajar mucho para sacarlas de los hijos. Y hablo de los hijos no cuando son niños, sino también cuando son adultos, y les resulta muy difícil entender esa relación entre su propia actitud y su propia observación de la vida con la historia de la familia. Muchas gracias. Bacallá. ¿Habría alguien más? 5, 4, 3. Puede ser que la madre Minuto. Shoshana, Galia y Bruria. Sí, Shoshana. Sí, puede ser que alguna vez leí Midrash o qué sé yo, que la madre de Abraham fue la que le enseñó de la existencia de un ser, que le empezó a enseñar que las piedras no podrían ser dioses, que lo introdujo en el monoteísmo. Hay un midrash así, que cuando, según la variable de que ella estuvo con el hijo 10 años, porque hay una variable que dice que ella lo dejó solo en la cueva y después fue a verlo porque quería saber si estaba vivo, segura que no estaba vivo porque no lo habían alimentado, y se encontró allí. Por lo tanto, en esta segunda versión, y ahí él se había alimentado chupándose el dedo. De ahí algunos que explican que el acto de chuparse el dedo es buscar la leche que Abraham había tenido, pero tiene que ver también con Sará, la gran matrona que después, ya de adulta en el momento del destete, que era un tema que quería hablar hoy, de Isaac, le traen todos los bebés que había en ese momento y ella da su alimento como la cabra de Zeus, pero ese es otro tema. Shoshana, sí, lo que tú acabas de decir es uno de los relatos que nuestra tradición conserva sobre quién fue el que inició a Abraham Avinu en la ruptura con el paganismo y en la búsqueda concreta de la fe en Dios uno. Gracias. Galia, por favor. Sí, pensando un poquito en voz alta, ¿no? Si nosotros estamos buscando el motivo por el cual la Torá no da a conocer el nombre de la mamá de Abraham, y decimos que es para que la idea que todo la Torá lleve al pie trae la idea de dar a conocer a la madre solo para dar respuesta a los herejes que cuestionaban la verdad de la Torá. Y voy hacia la madre de Abraham desde la Kabbalah.
en pleno siglo XXI. Es muy fuerte para mí entender, ¿no? Pensar que reencarna en Dina y el silencio de Jacob. Todo eso a mí me llega chocante, muy profundo. ¿verdad? Es chocante. Es Esta es mi sensación. Mira, Galia, si no fuese chocante, yo no hablaría del tema. Y lo digo así claramente porque quienes nos acompañan, y tú te incorporaste hace relativamente poco tiempo, me ponen muy feliz cuando se sienten chocados por alguna afirmación que no es mía. Si fuese... No, seguro. No, seguro no, porque yo podría hacer un chiste sí. Y sorprenderlos más todavía, ¿no? No, porque sino que dijo son el Arizal. Sí. Mira, Galia, la pregunta si por un lado hay posibilidades de que una persona pase por Gilgulín, es un tema que nosotros tenemos que discutir dentro del judaísmo. Hay quienes opinan o creen que hay posibilidades de que un alma transmigre en otra alma. Incluso hay algunos que pueden transmigrar en animales y que pueden transmigrar hasta en objetos. Hay todo un desarrollo. Hay algunos que opinan que no, que el tema de las transmigraciones en general, no estoy hablando ahora de lo que tú planteaste dentro de las palabras que yo dije hace un instante sobre el pecado anterior y la reparación del pecado, ¿verdad? Hay algunos que opinan de que la idea de Gilgul Neshamot no es una idea judía, sino como muchas otras ideas que nosotros le dimos a otros pueblos, nosotros sin darnos cuenta, incorporamos eso a nuestro acervo pensando que es nuestro. En 2 oportunidades nombré mi libro de supersticiones que trata también ese tema y lo desarrollo un poco más ampliamente porque, por un lado, no hay ninguna razón por la cual no estudiemos el tema de las encarnaciones y de las reencarnaciones. Porque sería mutilar una parte de nuestra cultura. Que esas reencarnaciones pueden llegar a ser, pero muy fantasiosas, y que pueden ser muy raras porque contradicen nuestra forma de pensar, moderna, entre comillas, porque nosotros, Galia, tienes que tomar en cuenta, estamos llenos de supersticiones que no son nuestras y que creemos que son nuestras y que las incluimos, incluso de aquellos simanim como planteaba yo, de repetir 17 veces el nombre supuesto de la madre de Abraham, porque eso va a traer suerte cuando nos veamos con algún rey. ¿Por qué 17, verdad? Etcétera. El que te haya chocado me parece muy bien. Es probable que le haya chocado a muchos más, pero por eso dije, y lo repito ahora, Javerim, estudiar la Torah es Sha'ashua. Entre vosotros hay muchos que conocen el término, y Sha'ashua es un juego, no en el sentido de que los niños juegan o los adultos juegan, sino que es un divertimento, es algo precioso por las infinitas aristas y las infinitas lecturas que puede tener un hecho. Porque si fuese una sola lectura, esta será la reunión número 11 desde que empezamos el tema, y cortándome y recortándome, no nos hemos movido más que con Caín y Abel, y que nos hemos movido un poquito con los hijos de Noah, y ahora todavía ni empezamos a hablar de Abraham, y aquí estamos. Así que te traume, en el sentido de que te sorprenda, me parece muy bueno, y amerita razonarlo, pensarlo y anotarlo en nuestro acervo para quienes nunca habían escuchado esto, anotarlo, investigarlo, ir a las fuentes, porque van a descubrir cosas de una belleza inconcebible. Y cuando hace un rato hablaba yo de la posibilidad de una asociación con dioses griegos, y el nombre de la madre de Abraham Avinu, nos demuestra otra vez, a posteriori de los hechos y de la narrativa que nosotros tenemos en la Torah que estamos viendo, nos demuestra hasta dónde las personas se preocuparon en encontrar similitudes.
para tratar de entender lo que nosotros estamos buscando entender ahora. Y construyeron cosas preciosas, obviamente que nosotros, yo por lo menos no creo en nada de eso, pero que son obras de arte fantásticas, son fantásticas, sobre las cuales también se han escrito interpretaciones y han dado lugar, el mismo Freud, no nos olvidemos, nosotros es uno de los primeros que hace un desarrollo sobre Edipo Rey, etcétera, etcétera, y construye toda una teoría que no tiene un basamento firme, pero utiliza también parte del mecanismo de que la Gemara nos enseña y que nosotros estamos viendo ahora. Estoy mirando la hora y el tiempo se va acortando. Vi recién un chat y hay otros joverín que habían pedido Ethel. No sé si... Bruria había pedido la palabra y después de Bruria, Peter. Ok. Hola, Ra. A ver, sí. A ver, me crea bastante confusión el paralelismo que acaba de comentar entre la mitología griega y la Torá escrita. Entonces, es una forma de explicar, como bien dice, de buscar una interpretación, o hasta qué punto es una contaminación cultural. Todas las respuestas que diste son correctas y todas las respuestas que diste son incorrectas. Es absolutamente imposible determinarlo. Cuando empezamos la reunión de hoy trayendo a Otto Rank como un discípulo de Freud que, para mi gusto, inspirado en lo de la Torá, después busca paralelismos en la literatura general, porque todas esas fees en ese tipo de dioses y diosas, nosotros a esta altura del partido suponemos que no hay un solo ser en el mundo que crea que eso es verídico, ¿verdad? No hace más que buscando ampliar a partir de las civilizaciones nuestros puntos de vista de lo que la Torá plantea. Pedro. Pedro. Sí. Básicamente quiero comentar sobre reencarnación. La primera vez que se encuentra en la en literatura hebraica, reencarnación es en Sadi Gaon, en el año 600 o 700 de nuestra era, que menciona que los judíos comenzaron a creer en reencarnación, que es algo que lo aceptaron o lo estudiaron o lo aprendieron de los hindúes. Los hindúes creían en reencarnación y él decía de que eso es una cosa que es fuera de la religión judía, la reencarnación. Pero de todas maneras, a pesar de que él se quejó contra este movimiento, la reencarnación fue adoptada por la mayoría de los sabios judíos después de Sadi Gaon, y hoy en día es mayormente aceptado. La razón que fue aceptada, según escuché yo, es de que todas las Neshamot o almas originan de Dios, son todas una. Entonces todas las Neshamot son reencarnaciones de todas las demás. Eso es básicamente la idea. La idea que planteas, Pedro, por un lado, haciendo referencia a Saadia Gaon, es absolutamente correcta desde el punto de vista de la cronología histórica, porque ni en la Torá, ni en los Nevi'im, ni en la Gemara aparece el concepto de Gilgul Neshamot. Entonces, era obvio suponer de que de algún lado cayó, porque si no está basada ni puede basarse concretamente en algo del relato, eso es correcto. Por otro lado, lo que tú acabas de decir es una explicación racional muy bella que nadie puede poner en duda. Es decir, si todos nosotros tenemos algo que se llama Neshama y que es un poco de la chispa divina y que tiene todo su origen, pues es lógico poder suponer de que hay un reuso
esa reserva, porque ¿qué pasa después de nuestra vida? ¿A dónde van las Neshamot? Las Neshamot quedan. Lo que se acaba es el cuerpo, pero nuestro espíritu, y la pregunta es, ¿de qué manera se puede tantear y ver y comprobar que después de nuestra muerte seguimos viviendo? Pero ese es otro tema. Eso es lo que tú dijiste, Pedro, es una racionalización muy, muy bonita. Y la creencia o no en el Bilgun Neshamot no es una jová del anima amin. Por lo tanto, cada uno de ustedes puede elegir lo que quiere, como su propia verdad, ¿no es cierto? Y otra vez, no voy a hacer propaganda más al libro, pero léanlo, Javerín, porque las clases serían más rápidos si algunos de sus conceptos estarían conocidos. Ok, voy cortando las respuestas mías porque hay más preguntas. Alguien había escrito, yo no estoy leyendo el chat. No, pero no son preguntas, un minuto. Si puedes leerlas. No son preguntas. Ok. Son comentarios. Paulina. Ok. Cuando te escuchaba tantas explicaciones sobre este interrogante de por qué la Torá, o este interrogante, ese vacío que deja la Torá que no nos relata el nombre de la mamá de Abraham, bueno, en realidad ese interrogante podemos hacerlo sobre un montón de cuestiones porque sí habría de nombrarla. Pero cuando te escuchaba tantas explicaciones, yo digo, ¿cómo captarlo todo y cómo entenderlo? El comentario de Galia me abrió a este comentario que voy a decir yo. De toda esta diversidad de explicaciones que dio el Rav, cada uno tomará y analizará y elaborará alguna de todas ellas. Lo que seguro, esa es mi idea, y creo que en eso coincidís, Yerasmiel, seguro que no es un tema para tomarlo literal. Es decir, ¿a vos te impactó esto? Dina reencarna a la mamá, a la violación de la mamá de Abraham, y ahí está su destino. Bueno, me imagino que no es un tema para entenderlo literal. Ahora, ¿qué de todo lo que dijiste? Yo tomé algunos y me hace pensar qué me dice esto a mí, y me da la impresión que no es la intención de hecho histórico que estás relatando. No sé si me explico. Explicas perfectamente bien, y obviamente lo que nosotros tenemos que tratar de ver es cuál es el mensaje que hay detrás de la narrativa, porque toda la narrativa textual de la Torá, pasuk por pasuk, letra por letra, tiene un mensaje educativo, didáctico, del cual tenemos que sacar conclusiones operativas que tienen que ver con cuáles son los principios de la ética y la moral, porque, como ya habíamos visto, Bereshit casi no tiene mitzvot. Por lo tanto, ¿y dónde están las mitzvot? ¿Para qué está Bereshit? Podríamos haber empezado en Vaikra, ¿verdad? Y hubiéramos podido borrar toda la narrativa. No, porque la narrativa en sí tiene muy claramente establecidos una cantidad de principios didácticos que son mucho mejores en la educación que incluso la enumeración de la norma seca, tal cual, artículo primero, no matarás, artículo segundo, cuida Shabbat. Bueno, eso no, ya que a partir de ahí avanzamos mucho más. Por otro lado, el hecho de que haya habido alguien que intenta ver ¿cuál fue el papel de Amtalai en las relaciones con Terah? Es algo muy importante, y lo digo rápidamente también. Según otra vez los Midrashim, sabemos que el rey Nimrod, descendiente, ¿de quién era descendiente? Porque Nimrod aparece en la Torah,
Nimrod era descendiente de Noah, como todos, pero era descendiente de Ham. Algunos dicen que era descendiente de Mitzrayim, descendiente de Ham. Y el descendiente de Ham, que gobernaba como dictador absoluto en aquel entonces, siente que se ve amenazado nada más y nada menos que por un descendiente de Shem, que era Terach. Porque si nosotros miramos la cronología de los nacimientos, siempre nos aburrimos cuando leen, y este fue el hijo de este, y este fue el padre del otro, pero resulta que hay posibilidades de hacer concatenaciones. Entonces, si se establece un tipo de concatenación de esa forma, el señor Nerón, luego, más tarde, según la leyenda, y Faraón antes que Nerón, manda matar a los hijos varones porque se ve amenazado. Nimrod manda matar a los hijos varones. Y Terach, que era hijo de Shem, era descendiente de Shem, según otro Midrash, todos los descendientes de Shem fueron expulsados, pero Terach quedó prácticamente juramentado como el sirviente fiel, y luego el relato ¿qué hora es? Se me fue el tiempo, pero es un relato para retomar cómo hace el señor Terach para disimular que su mujer está embarazada. Entonces, algunos dicen que su embarazo no se da. Otros que se había ido y nadie la vio. Otros dicen que cuando nace Abraham, los vecinos escuchan el llanto. Entonces Terach sale corriendo y encuentra a otro esclavo que estaba por ahí, que su mujer había tenido un hijo, un hijo varón, y lo recoge y lo lleva a Nimrod para que Nimrod lo mate, y Nimrod lo mata con sus propias manos en este Midrash fantástico, y él dice que a él le nació una niña. Ahora bien, todo ese modelo de relaciones en la pareja es parte de lo que nuestros sabios tratan de contarnos para llenar de alguna forma la laguna gigantesca, y que yo les traigo a ustedes. ¿Por qué? Les traigo a ustedes porque en cada una de esas, no es nuestro tema, porque mi tema no es el de las Gilgulim, de las Neshamot, de las reencarnaciones, para poder explicar cómo un pecado, ¿de quién fue el pecado? Si es que fuese verdad que Terach se acostó con la mujer cuando ella no debía tener relaciones. Primero estamos hablando en el periodo anterior a la Torah, pero anterior a Abraham Avinu también. Y no es una prohibición de Noah, de las mitzvot noágidas, como le decimos ahora, el tener relaciones sexuales cuando la mujer no se purificó de la menstruación. Entonces, ¿qué quiere decirnos? ¿Qué nos trata de ver? La pregunta es, y bueno, ¿y qué pasa con Jacob? ¿Qué pasa con Jacob cuando él ve que lo que le pasó a Dina? ¿Y qué pasa con Lea, que era la madre de Dina, y que nosotros decimos Einea Keot, y decimos, claro, traducimos que los ojos eran feos, que los ojos eran débiles, y yo siempre traduje que Keot quiere decir que la señora Lea no fue a ver lo que su hija Dina fue a ver. Dina fue a ver a la gente que estaba por ahí, pero ella, la madre, no puso atención en lo que la hija adolescente iba a hacer allí con los vecinos. Por lo tanto, vuelvo a Shashua. Mis queridos amigos, esto es un Shashua que estoy feliz que hayan caído todos sin excepción en la trampa de poder jugar sin darse cuenta que estamos jugando algo maravilloso.